La Biblia nos dice que a partir del momento de que Adán desobedeció a Dios, el hombre diseña una serie de formas de sustituir a ese Dios, llamadas religiones. Las religiones son una forma humana como los seres humanos pretenden alcanzar lo que solo es posible por medio de Cristo. Porque Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Para llegar a Dios se necesita un camino. Para llegar a Dios se necesita una orientación. Alguien que nos lleve. El Señor Jesús termina el versículo diciendo: nadie puede llegar si yo no lo llevo. Nadie va al Padre sino a través de mí. Entonces, ahora déjeme decirle otra cosa. Usted es una criatura diseñada por Dios para estar en relación con Él. La estructura suya es que usted tiene un espíritu y el espíritu fue puesto para estar en comunión con Dios. El espíritu de todo ser humano necesita la relación con Dios, que es espíritu. Pero maravilloso es Dios, que Jesús, el Hijo de Dios, se hace hombre para acercar a ese hombre alejado de Dios, a ese hombre metalizado o mentalizado en lo material, en lo que es metal. Y vivimos como si no íbamos o como si no fuéramos a salir de este espacio, ¿cierto? Vivimos como si nunca fuéramos a salir de este cuerpo. Vivimos creyendo que todo lo existente está aquí y ahora. Pues déjeme recordarle la gran realidad. Dios dice: nada trajimos cuando llegamos a este mundo y sin duda nada vamos a sacar de él. ¿No ha visto usted a un ataúd que le quepa el carro, las casas, los títulos, ¿cierto? Ya esa parte que, ¿recuerdan ustedes los aborígenes de los cuales venimos nosotros aquí? Parte de la historia era que le metían comida y le metían una cantidad de cosas pensando que iban a viajar. Pues nosotros sí sabemos que hay un viaje, pero ese viaje es totalmente desprovisto. Todo lo que se meta en ese ataúd se lo tragan los agentes diseñados para degenerar todo eso, incluyendo nuestro cuerpo. Entonces, la obligación de acercarnos a Dios. Si Jesús viene a acercarnos a Dios, tenemos la obligación de acercarnos a Él. En la introducción, el que ha creído en la eficacia de la obra de Jesucristo para entrar nosotros al lugar santísimo, vale la pena recordar esto. Hermanos míos, amigos, no hay nada que el ser humano pueda hacer para acercarse a Dios. Adán nos alejó. El pecado de Adán nos alejó, haciéndole caso al divisor, al diablo. Y por eso Jesús, el Hijo de Dios, viene a acercarnos a Dios, a meternos otra vez. Tenemos otro pasaje por allí pendiente para estudiar, hablando de este tema. Y dice en el capítulo 12, versículo 25, mirad que no desechéis al que habla. Y más tarde dice: porque no nos hemos acercado, hemos sido acercados, es al Dios vivo, a la ciudad celestial, a Jesús, a la cantidad de creyentes que están allá en los cielos. Ahora le pregunto yo a usted, ¿para dónde cree que es su destino? ¿Cuál es su destino? ¿Para dónde va usted? ¿Para dónde va usted?
Recuerde, usted es eterno y usted tiene un destino. Y Jesús vino para llevarnos al lugar, ¿para dónde? Al lugar santísimo. Eso significa que vamos a estar en una relación profunda, estrecha, con el Dios santo, 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 para siempre. Entonces, el creyente verdadero disfruta de esa comunión ahora y tiene aquí en su mente la convicción de que esa será su realidad eterna. La diferencia es que ya no tendremos este cuerpo de pecado, ya no tenemos contacto con lo malo, sino que estaremos completamente transformados. Dice, seremos una iglesia santa, sin mancha, sin arruga y sin cosa semejante. Dios compara a la iglesia como una virgen pura, y eso es lo que Dios vino a hacer, lo que Cristo vino a hacer. Entonces el creyente verdadero, el creyente que cree en la eficacia de ese sacrificio de Cristo, disfruta de esa relación, de esa comunión por medio de la oración, por medio de la relación eclesial. Busca cada día estrecharse con el grupo de hermanos, con el grupo de creyentes que también están en la misma relación con Él. Profesa delante de otros la esperanza que ostenta. Otras personas necesitan saber qué es lo que a mí me motiva a vivir, cuál es mi futuro. Y Dios ordena que nosotros también compartamos esa esperanza con otros. Y el creyente, la persona que depende, que ha creído en la eficacia de la obra de Cristo, entonces lo comparte con otro, con su forma de vivir y con sus palabras. Vive con seguridad, vive con convicciones firmes. A propósito de eso, miren ustedes, leíamos ahí el pasaje de Lucas. El Señor le permitió al diablo tentar a su hijo. Dios le permitió al diablo tentar a su hijo. Y el Señor Jesús le respondió con la palabra. Voy a decir algo aquí esta mañana. Hermanos míos, muchos creyentes no han tomado en serio que serán atacados fuertemente con relación a lo que creen de la palabra. Mire, hasta el mismo Hijo de Dios, ¿qué usó Satanás para tentar a Jesús? La Biblia, pero mal aplicada, desenfocada. Y ese siempre será un ataque para los creyentes. Llevar a los creyentes a que no crean la Biblia tal y cual ella es. Tergiversar la Escritura. Eso se llama una falsa doctrina. En 1 de Pedro capítulo 2 dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual, pero dice, no adulterada. Así que una de las formas como Satanás atacará al creyente será adulterando la palabra de Dios. Entonces, hoy vamos a mirar que tenemos un camino, que hay un destino, que hay una sangre, que hay un sumo sacerdote y que hay un lugar santísimo en el cual podemos entrar desde ya, espiritualmente, pero que en el futuro estaremos completos con un nuevo cuerpo. Después que el Señor Jesús venga por nosotros, nos cambie este cuerpo para estar allá. Dios establece entonces la forma de disfrutar de esa cercanía, de ese acceso que tenemos a Él, con confianza y con seguridad. Las cosas que tenemos para entrar en el lugar santísimo. Decíamos hace un rato que es el lugar al cual solo podemos llegar por Jesús, en Jesús, con Jesús, por medio de Jesús y de lo que Jesús hizo
hace 2000 años. No hay otra forma. Todas las religiones del mundo siempre ofrecen una forma de llegar. Hoy en día algunas religiones que se autodenominan cristianas venden. Usted tiene que pactar, usted tiene que dar plata, usted tiene que... Extorsionan a las personas, le sacan dinero usando la Biblia, cuando son cosas que Jesús te da gratuitamente. Gratuitamente. En este versículo 19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Bueno, esta mañana hay otro elemento que estamos implementando, es que vamos a leer, por lo cual quiero pedirles que vayan buscando Efesios capítulo 3, versículo 2, porque ese versículo, cada vez que aparezca esta idea, versículo solo, es para que lo leamos. ¿Está bien? Entonces, tenemos libertad. Libertad. Este versículo nos explica qué significa ese concepto. Vamos a leerlo. Efesios capítulo 3, versículo 12. ¿Listo? Un hermano con voz bien fuerte que por favor nos lea. ¿Qué significa esa palabra libertad? Acceso con confianza. Eso que Jesús hizo es lo único que nos otorga la seguridad de que podemos entrar al lugar santísimo. Quiero recordarles un poquito la figura que Dios utilizó en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios erigió primero un tabernáculo y luego un templo. El templo de Salomón, ¿sí recuerdan? El templo de Herodes, etc. Ese lugar tenía tres partes principales. El patio o el atrio. Ahí podían llegar todas las personas. Pero el lugar santo no se le permitía a una mujer que tuviera la menstruación ingresar. No se le permitía a un hombre que tuviese alguna especie de defecto físico o alguna clase de fluido como los genitales. No podía entrar, y si entraba, Dios le aplicaba la pena de muerte porque estaba prohibido. Y en el lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote, ni siquiera los sacerdotes. El sumo sacerdote, una vez al año, el día de expiación, el Yom Kippur, ahí podía entrar el sumo sacerdote para presentar la ofrenda por el pecado suyo y por el pecado del pueblo. Y Jesús, el día que murió, rompió el velo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo, como dice la palabra de Dios, para darnos a entender que ahora el camino al lugar santísimo, a la presencia de Dios, porque el lugar santísimo es la presencia misma de Dios. En el Antiguo Testamento era representada por un querubín, por dos querubines que estaban con las alas abiertas, y allí había el propiciatorio. El lugar santísimo celestial es la misma presencia de Dios. Y cuando dice aquí que ahora podemos ingresar a la misma presencia de Dios, con seguridad, con confianza, con convicción, porque Jesús lo hizo. ¿Qué era lo que no nos permitía entrar? El pecado. Y ahora vamos a ver que Jesús lo quitó. En la letra B tenemos un lugar, tenemos un destino. ¿A dónde entrar? Con confianza, con libertad, con seguridad. ¿Cómo se llama ese lugar? El lugar santísimo. Dice el versículo 12: y no por sangre de machos cabríos,
ni de becerros. Dice que Jesús entró al lugar santísimo no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre. Entró, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces? Una sola vez, para siempre. ¿Dónde entró? En el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Dice que un solo sacrificio, una sola vez presentó su sangre. Ahora, algunos me preguntarán, bueno, pero ¿cuándo hizo eso? Yo les recuerdo un poquito la historia. Al tercer día se levantó de la tumba y María Magdalena y las mujeres fueron a abrazarlo. Y el Señor les dijo, no me toques, no me toquen, porque no he subido al Padre. Entonces Jesús fue y llevó su cuerpo allá al lugar santísimo y se lo presentó al Padre Celestial. Aquí está. Cuando murió aquí, antes de salir su espíritu, una de las últimas palabras que dijo fue, consumado es. Y ahora lleva su cuerpo al lugar santísimo, se lo presenta ya en el tabernáculo verdadero al Padre y le dice, Padre, ya está completo el trabajo. Y es por eso que allí obtenemos eterna redención. Porque Jesús presentó el sacrificio allá. Y luego de eso el Señor Jesús vino aquí a la tierra otra vez y anduvo con los discípulos alrededor de 40 días. Comió pescado y varias veces estuvo con ellos. Entonces es importante que entendamos esta gran verdad. Ese es el lugar para donde vamos. Pero desde ya nosotros podemos acudir a ese lugar, como lo vamos a ver ahora más tarde. Tenemos la sangre de Jesucristo para entrar en el lugar santísimo. ¿Qué era lo que no nos permitía entrar al lugar santísimo? ¿Qué era lo que nos había alejado de Dios? ¿Qué era? El pecado. Cuando Adán estaba todavía sin pecado, Dios le dice a Adán allí en el huerto, le dice, de todos los árboles que hay en el huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. La palabra morir significa quedarás separado de Dios, quedarás muerto. Muerto significa entonces separado de Dios, separado de Dios. Y el hombre entonces se separa de Dios, vive separado de Dios aquí durante esta vida, y el gran peligro es que siga por la eternidad separado de Dios. ¿Sabe cómo se llama eso? Estar separado por la eternidad de Dios. Se llama muerte espiritual y muerte eterna. Estar separado de Dios, estar sin Jesús, estar sin aceptar la obra de Jesús, nos hace correr el riesgo de que estemos separados por Él por la eternidad. Pero tenemos la sangre de Cristo. Quiero recordar que la sangre de Cristo es la única que tiene el poder para quitar el pecado, como ya lo vimos en estos versículos. Letra D. Tenemos el camino nuevo. Y el camino nuevo, como dice este versículo allí, el versículo 20, tenemos acceso por el camino nuevo, por el camino vivo que Él nos abrió. ¿Quién lo abrió? Jesús. Esto es por medio de su carne. El camino es la persona de Jesús. El camino es que Jesús vino a tomar un cuerpo como el de nosotros para poder morir, para poder derramar sangre, una sangre santa, porque la sangre de Jesús no tenía pecado, o la persona de Jesús no tenía pecado. Por lo tanto, Jesús es el único hombre y Dios que puede quitarnos el pecado.
Y dice entonces que ese camino lo abrió Jesús. Por esa razón conocemos el versículo de San Juan capítulo 14, versículo 6. Quiero pedirle a ustedes que por favor lo lean bien fuerte. Dice así: ¿qué hace un camino? ¿Qué hace un camino? ¿Qué hace un camino? Por decir así, usted quiere ir de aquí a Maicao. ¿Qué hace usted? Dice, bueno, usted viene y agarra por cualquier parte, ¿cierto? Y usted comienza a agarrar. Si se va en carro, entonces usted dice, bueno, yo me voy a meter por aquí, por esta trocha o por este rastrojal. Me voy a meter por aquí, por la laguna, para ver si salgo. No. Usted sabe que hay un camino. Hoy le llamamos una carretera. El camino te conecta de un lugar a otro. Cuando Jesús dice yo soy el camino, está diciendo yo soy el único que te puedo conectar con el destino. Con el destino. ¿Y cuál es el destino? El lugar santísimo. El cielo. La letra E. El camino es la persona de Jesús. El camino es la persona completa de Jesús. Es su cuerpo, pero también es su persona, su ser completo. Jesús vino para llevarnos, y ahí está. Hebreos nos explica que Él rompió el velo y nos accesó, nos introdujo donde nada ni nadie. Quiero otra vez enfatizar, todas las religiones del mundo te ofrecen el cielo, no hay una. Hay una religión que consideramos algo interesante, ¿no? Como es la religión islámica, donde las personas, por asesinar a los enemigos de ellos, en este caso los judíos y a veces los occidentales, entonces tienen como premio un lugar especial en los cielos, muchas mujeres allá, Alá les da tantas cosas. Y así, cada religión va ofreciéndote algo. La religión católica tradicional que nosotros conocemos, en la cual nacimos, también nos ofrece llevarnos al cielo. Y todas las religiones evangélicas, aunque el evangelio realmente no es una religión, pero se hacen llamar evangélicos o cristianos, y siempre hay una forma como el hombre te ofrece. Pero déjame decirte que todo esto es falso. El único que puede llevarte al cielo es aquel que bajó del cielo. Estoy ahora en San Juan, capítulo 3, el Hijo de Dios, el único que estaba ya con el Padre y se hizo hombre, vino al hombre, haciéndose hombre para llevar al hombre al cielo. Es el único, nadie más. Nadie más. Y tan maravilloso es Jesús que el día que tu corazón ya no pueda palpitar más, que tu cerebro ya quede aniquilado, Jesús manda a sus ángeles para llevar tu alma, para estar con Él, mientras espera el momento en volver a rehacer nuestro cuerpo en el rapto, para estar allá en ese lugar, con Él para siempre. Otra cosa que tenemos es que Jesús no solamente expía nuestros pecados, sino que se sienta en el lugar santísimo para ejercer o para seguir ejerciendo su sumo sacerdocio a nuestro favor eternamente. Por esa razón, el versículo 21 dice, y teniendo un gran sumo sacerdote. Cuando la Biblia habla de un gran, es porque es el único sumo sacerdote con las características de Él. Es el único sumo sacerdote, Dios y hombre. Es el único sumo sacerdote que, siendo el sumo sacerdote, también fue la ofrenda por nuestro pecado. Y es el único que tiene el poder de hacer esas cosas que ya hemos hablado.
Los sumos sacerdotes de aquí, de la tierra, mataban animalitos y el pecado no era quitado. Pero el único que pudo quitar el pecado es Jesús. Por eso, el punto número 2, nosotros debemos acercarnos a Dios. Y debemos acercarnos a Dios, como dice el versículo, con un corazón ¿qué? Sincero. ¿Qué significa eso? Bueno, aquí tenemos 2 pasajes para leer. Uno de este lado, Jeremías 17, versículo 9, y otro, Efesios 4, 24 del lado derecho. Jeremías 17, 9 y Efesios 4, 24. Muy bien. Es interesante que para poder acercarnos al lugar santísimo, Dios exige que tú y yo tengamos un corazón sincero, verdadero, empapado de la verdad. Bueno, ¿por qué? Porque Jeremías 17:9 dice que el corazón humano, de todo ser humano, ¿cómo es? Es engañoso, es perverso y es desconocido para nosotros. Es muy común que usted oya a los seres humanos diciéndole a otro ser humano, haga lo que le dicte su corazón, déjese guiar por su corazón. Pues Dios dice que el estado del corazón es engañoso. Nos engañamos a nosotros mismos, engañamos a otras personas y tenemos la tendencia a hacer cosas que no son buenas. Por lo tanto, necesita una transformación y esa transformación solo es posible cuando nos acercamos a Jesús, cuando nos acercamos a Dios. Y Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad que hace que tu corazón se convierta de un corazón engañoso ahora a un corazón verdadero. Por esa razón, Efesios 4, 24 dice, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cristo transforma tu corazón del engaño a la verdad, de la falsedad a la verdad. Usted me preguntará, ¿pero cómo lo hago? No, simple y llanamente es el efecto de recibir a Cristo, de ser acercado, porque Cristo se acerca a ti y tú no lo rechazas, porque no tenemos la capacidad de acercarnos nosotros a Él. Pero cuando Él se acerca a nosotros y tú no lo rechazas, entonces hay una unión, hay una simbiosis maravillosa donde vas a ser como Cristo Jesús, verdadero. En la letra B, vamos a leer ahora Hebreos 6, 11 y 12. Hebreos 6, 11 y 12. Dice el versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿Qué dice este versículo o estos 2 versículos? Hebreos 6, 11, 12. Deseamos que cada uno de vosotros muestre solicitud para plena certeza de la esperanza. ¿Qué significa eso? La palabra fe significa tener convicción, porque Dios te muestra los argumentos. La Biblia es el documento científico más contundente, porque la Biblia te muestra, Dios mismo hablándote, te muestra la verdad y te muestra las evidencias. Me llama mucho la atención
es que la Biblia ha sido el texto en que los científicos se han apoyado para sus investigaciones. La arqueología y muchas ciencias se apoyan en la Biblia para hacer sus investigaciones científicas, porque la Biblia es un documento científico fehaciente, porque es Dios mismo el que lo dice. Y lo que hacen los científicos es que cuando van a corroborar, ahí están las evidencias. Ahí están. Hoy, ¿qué dicen los científicos? Es imposible que el universo sea el resultado de la nada o sea el resultado de una explosión. El universo es perfecto, tiene una sincronía. Es imposible que el cuerpo tuyo sea el resultado de un proceso evolutivo que es improbable desde todo punto de vista. ¿Qué dicen los científicos hoy? Tiene que haber un creador superior a aquello que fue creado en inteligencia y en perfección. Y eso concuerda con lo que dice la Escritura. Eso concuerda con lo que dice la Escritura. Como dicen algunos, se necesita más fe para creer en algunas tesis que son improbables que para lo que Dios dice en su palabra, lo cual es probable científicamente. Entonces, ¿qué tienes que hacer, hermano? Estudia la Biblia, muéstrale interés a Dios, lee la Biblia con interés y Dios te la enseñará. No necesitas aprender griego, hebreo, arameo, no, es que yo para poder, no necesitas eso, solo necesitas tener a su autor enseñándotela, mostrándola, y lo vas a entender, lo vas a comprender. Letra C, acercarse purificados los corazones de mala conciencia. Voy a dar una pequeña reflexión sobre la conciencia. La conciencia, como la misma palabra dice, conciencia. Todos tenemos conocimiento. El asunto es que ese conocimiento nosotros lo tomamos para depender de Él y no depender de Dios, que es el que conoce todas las cosas. Por ejemplo, la conciencia normalmente hace que el ser humano quiera juzgar a otro ser humano, pero Dios dice que el juez de todos es Él. Y los seres humanos que usan la conciencia para juzgar a otras personas y para juzgarse a sí mismos, entonces reemplazan a Dios y se contaminan a sí mismos. Se hacen daño a sí mismos y le hacen daño a otros. Aquí, purificar los corazones de mala conciencia es que nosotros, al tener el conocimiento que Jesús es el único que tiene el poder para quitar mi pecado, entonces ahora mi conciencia está tranquila, limpia, sabiendo que ahora yo disfruto de ese proceso. Pero una conciencia que no descansa en la obra de Cristo, entonces se estará culpando por su pecado y a otras personas culpándolos por su pecado. Tenemos que confesar nuestro pecado diario, eso sí, porque Jesús vino para quitar mi pecado. Y Dios me va a hacer entender a mí cuando me equivoco. Y debo estar listo para reconocerlo primero delante de Él y delante de otras personas. Fallé en esta área. Fallé y tengo que reconocerlo y tengo que corregirlo. Porque reconocimiento sin corrección, entonces no es un verdadero arrepentimiento. Entonces, acercarse con los cuerpos lavados con agua pura. Y la letra F, mantenerse firme, sin fluctuar. Esa es la última parte en esta mañana. Quiero decirles algo. Va a haber dificultades en su vida,
va a tener, bueno, concuerda con lo que estaba compartiendo Omni, va a tener momentos en que se va a tratar de desanimar, pero la orden de Dios es manténgase firme delante de Él, delante de Él. Yo tengo que decirles que muchas veces en el ministerio uno pasa por momentos difíciles, pero el Señor ha sido tan maravilloso que me ha sostenido. Pero todos los seres humanos pasamos por momentos de desánimo en todas las áreas. Quiero decirles que la orden de Dios es, como dice el versículo, manténgase firme, sin fluctuar, sin dudar, porque esa será la forma de atacarlo a usted. El ataque, no duden, ponerle dudas, nada de eso. La conclusión dice, tenemos seguridad, ¿cierto? Tenemos la manera, la confianza para poder acercarnos porque Cristo ya obró. Tenemos el camino. ¿Y quién es el camino? Tenemos un destino. ¿Y cuál es el destino? El lugar santísimo. Los que hemos creído nos acercamos con confianza y plena certidumbre en la persona y la obra de Jesucristo. La manera de acercarnos al lugar santísimo se basa en la capacidad y la perfección de la obra de Cristo, no en nosotros. Bueno, llegó el momento de cerrar abriendo sus Biblias en Hebreos 4, 16. Hebreos 4, 16. Vamos a leerlo juntos. ¿Listos? Hebreos 4, 16. Quiero animarles para que lo aprenda de memoria, sobre todo ahora cuando estamos hablando de este tema tan importante. Hebreos 4, 16. Dice así: acerquémonos al trono para y hallar para el oportuno socorro. Acerquémonos. Si Jesús vino para llevarnos al lugar santísimo, entonces disfrutemos de ello. Padre bueno, gracias, porque es un privilegio grande poder oír tu palabra, lo que tú dices, el Dios verdadero, declarando su verdad, hablando con contundencia a nuestro corazón. De acuerdo a la necesidad de cada uno, Padre, pido que obres. Has oído nuestras súplicas esta mañana, pidiéndote que por favor, así como un día nos acercaste a ti y nos llevaste a creer tu palabra, hay muchos aquí en este salón, alrededor de nosotros, que también necesitan creerte. Y pedimos, Señor, que tú obres en ellos para ello, para que puedan alcanzar la convicción, la fe, la confianza, la seguridad que hoy tenemos los que hemos creído en ti. Y nosotros, Señor, te pedimos que nos ayudes a disfrutar de ese lugar que nos has dado, acercarnos con confianza, acercarnos con seguridad, a no permitir que nuestra conciencia ni la conciencia de otros nos haga dudar de la obra perfecta de Cristo, a no permitir que las falsas enseñanzas, los ataques que continuamente podemos recibir, nos desanimen y nos hagan titubear. Padre, gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén.